Hola, soy Antonio Sala y en este segundo vídeo vamos a continuar con el análisis de estrategias de control con excesos de actuadores. Había muchas situaciones prácticas donde yo puedo necesitar controlar solo una cosa, pero tener dos actuadores para ella. Por ejemplo, un intercambiador con válvula de bypass o una neutralización de una base fuerte con dos caudales de ácido en dos depósitos diferentes, o un calentamiento con un intercambiador de calor en una de las tuberías de entrada y otro intercambiador de calor en uno de los tanques. Y entonces, bueno, pues todas estas situaciones tecnológicas motivaban el estudiar el problema de una referencia primaria y dos variables manipuladas. Y en un vídeo anterior discutimos estas tres opciones donde solo hay un bucle de control principal, digamos, en operación. Equilibrado de carga era pues dos actuadores similares, repartir mitad-mitad de la carga, mientras que rango dividido, split range, pues era dos actuadores similares, pero que por cuestiones tecnológicas sea mejor tener uno al 90% y otro parado que no mitad y mitad. Por ejemplo, si yo puedo calentar con agua caliente de una instalación solar que tenga en mi tejado, en vez de tener que activar un quemador de gas, pues lo lógico entonces en ese caso sería el split range. Solo activar el quemador cuando no tengo potencia suficiente de la energía solar del tejado. El split range también usual es el calor-frío con quemador versus ventilador. Y yo digo, pues o equilibrio de carga o split range dependerá de la ventaja tecnológica económica de tenerlo repartido versus tenerlo todo en uno. Claro, todo esto también teniendo en cuenta que a lo mejor si son actuadores similares igual resultaba más económico haber comprado un actuador el doble de gordo y dejarse todas estas historias, ¿vale? O sea que, en fin, el diseño óptimo de un proceso no es fácil. Lo último que vimos también en el otro vídeo era el tema del override, de tener un sistema nominal en funcionamiento aquí a la izquierda con cierto intercambiador que controla la temperatura y que tiene una referencia modificable por el operador, mientras que aquí en el bucle de la derecha en rosa tengo una referencia de seguridad de 4 grados no accesible por el operador y que si por alguna razón, por algún fallo en el control principal o algún sabotaje por parte del operador o lo que sea, la temperatura baja de 4 grados, entonces conecto la resistencia. Bueno, pues esto es un override, pero también es pues dentro de lo que estamos viendo, esa estructura con una variable controlada, temperatura, pero dos manipuladas. En este caso, solo decido activarla cuando se compromete la seguridad de la instalación. Después de esta revisión del vídeo anterior, ahora vamos a ver estas opciones de varios actuadores que digo como dos. ¿Qué significa como dos? Bueno, pues que haya dos bucles de control operando simultáneamente, digamos, y diseñado así ex profeso, ¿vale? No como en el override, a lo mejor, que se pone en marcha el de seguridad porque el otro está intentando operar pero no puede, etc. Entonces, bueno, pues las dos opciones que tenemos es el de cascada actuador extra y también control gradual. Entonces vamos a poner ejemplo sobre ellas. Si imaginamos este sistema de tanques, donde bueno, pues alguien me pide un líquido a una cierta temperatura y lo tengo así en estos dos tanques, claro, pues supongo que por calentar no, será porque tengo que hacer algún tipo de mezclado, reacción química o lo que sea, o neutralización o yo que sé, que requiera dos tanques, porque si no, para control de temperatura simplemente y de caudal, no diría qué estás haciendo poniendo dos tanques, ¿vale? Pero en fin, supongamos que yo pues tengo esta situación, por ejemplo. Bueno, también podría tenerla teniendo un tanque, yo que sé, pero nos ponemos en esta situación y yo aquí tengo pues el temperature transducer y el temperature controller con la referencia primaria de setpoint primario. O sea, yo quiero controlar esta temperatura. Entonces tengo dos actuadores. Claro, la opción fácil podría ser utiliza solo uno de ellos, pone el otro en el punto de operación. Aquí tengo un cierto intercambiador donde yo puedo abrir el Steam Supply a un cierto punto de operación y ya pues corregir con este. Bueno, pues vale, eso sería, digamos, utiliza solo uno. Pero claro, si esta servoválvula pues está instrumentada y conectada a la red de comunicaciones de los procesos de mi refinería o lo que sea, pues uno podría decir, hombre, pues podrías decidir en función de algunos sensores o algo abrirla o bajarla. Bien, pues en ese caso el control en cascada actuador extra lo que introduce es una referencia secundaria
donde, por ejemplo, yo podría meterle a cierto controlador, digamos, de la tensión que administro a la resistencia, perdón, E es la letra que indica la tensión eléctrica. Bueno, pues yo podría tener este E-controller con una cierta referencia, de modo que yo pusiera, por ejemplo, pues si tengo entre 0 y 220 voltios, pues que 100 voltios debería ser el punto de operación alrededor del cual debería operar esta resistencia, y que si esta resistencia está calentando a 180 o 200 voltios es porque el agua que está entrando está excesivamente fría y por lo tanto actuar sobre esta válvula para abrirla un poco más. Este bucle interno en cascada sería el esclavo, y en este caso es el bucle lento, mientras que este bucle primario, eso sería el máster, y sería el bucle rápido. Y así es como, si hay separación de escala de tiempos, es como se puede sintonizar decentemente un control en cascada, ¿vale? O sea, yo fundamentalmente actuaría subiendo y bajando la tensión a esta resistencia que está ahí justo en la tubería de salida, y si por alguna razón llevo mucho rato con la resistencia por encima de 100 voltios, pues entonces abriría más la válvula de vapor poquito a poquito, con un PI lento, o si llevo mucho rato por debajo de 100 voltios, entonces significa que estoy calentando demasiado el líquido de entrada y cerraría la válvula de vapor. Entonces este es el cascada sobreactuador, donde, pues eso, la estrategia, digamos, de utilización sería pues que si hay separación, escala de tiempos, y tiene sentido tecnológico, pues ese punto de funcionamiento secundario de la variable manipulada 1 de 100 voltios que me hemos puesto. Y claro, esto también pues tiene que tener sentido económico. Habría que ver si es más barato calentar con vapor que con electricidad. Si pongo 100 voltios, si pongo 50. Bueno, pues ya el detalle técnico dependiente de cada proceso. Claro, y si os fijáis, por ejemplo, si la variable manipulada 1 tuviera que estar entre 0 y 200 voltios, y yo fijara aquí 200 voltios, pues entonces convertiría el cascada actuador extra en split range. Porque cuando esto diera 250 voltios, pues esta diferencia cambiaría de signo, el error a este supuesto regulador, y que, en fin, pues que por una cierta proporcionalidad que sea, actuaría sobre esta válvula, ¿vale? O sea que podríamos decir que el split range es el caso límite cuando el punto de funcionamiento secundario de esta estructura en cascada coincide con el límite de saturación del actuador principal. Si no es así, que es un límite central, digamos, sí, orientativo, que se puede violar, digamos, rápidamente tal, y que solo lentamente se intentará que la resistencia vaya a 100 voltios, bueno, pues entonces esto se denomina cascada actuador extra. Y es pues la primera de las estructuras que tenemos aquí enumeradas. Ya digo, para que la sintonía sea fácil, debería haber anchos de banda, escalas de tiempo diferentes. Porque si la rapidez, la escala de tiempo, digamos, la constante de tiempo dominante sobre la temperatura es similar, pues entonces a lo mejor lo que habría que hacer es el split range o el equilibrado de carga, load balancing. Bueno, pues esta es la otra alternativa posible, ¿vale? Y a continuación aquí nos habla de control gradual. Claro, efectivamente, uno podría decir, quizás lo que debería poner es una referencia de temperatura del tanque 1. Pues correcto, no digo que no. Y lo que ocurre es que entonces, bueno, también si pongo una referencia de temperatura, lo más normal sería, claro, que voy a controlar esa temperatura con un sensor de temperatura. Entonces, si tiene sentido esa referencia intermedia, entonces aquí tendría TT1, aquí tendría TT2, ya no tendría maestro esclavo, ya tendría una especie de multibucle o algo así, donde habría un controlador de temperatura para el tanque 1 que actuara sobre la variable manipulada, bueno, la he enumerado 2 porque era la secundaria, digamos, o la
esclava, pero en fin, aquí pues sobre esta variable del vapor, ¿vale? Y otro controlador que operara sobre este otro actuador, y los dos son un poco independientes y son un poco multibucles, y la única diferencia es que, claro, que seguramente este tSetPoint secundario, bueno, pues haya que analizar un poco económicamente eso, el reparto de la responsabilidad de los bucles, porque si pues aquí yo quiero que este agua salga a 80 grados, pues la pregunta es, claro, si quiero que en el depósito 2 se caliente de 70 a 80, o sea, aquí me llega a 20 grados, y entonces pues la pregunta es, quiero que se caliente a 70 grados centígrados aquí, porque es barato calentar con vapor y solo el refinamiento final, digamos, lo hago con esta resistencia eléctrica y de 70 a 80, o quiero que en vez de 70, pues esta referencia secundaria sea de 30, porque al contrario quiero ahorrar vapor y dejarle la faena a la resistencia eléctrica. Bueno, pues aquí estamos hablando de dinero, claro. ¿Qué es mejor? ¿Más económico en consumo final de la instalación el precio del kilovatio eléctrico versus el precio del kilovatio de vapor? Y la eficiencia del intercambiador y no sé qué. Bueno, pues ahí ya no podemos decir nada desde el punto de vista de ingeniería de control. Claro, ya es la ingeniería industrial en su sentido más amplio, de decir, bueno, pues dimensionar esto y decidir el punto de operación óptimo. Pero bueno, pues si yo puedo dar esto de aquí, pues entonces esto se denomina control gradual. ¿Y qué es? Pues hacer parte de la faena con un bucle de control y parte de la faena con otro bucle de control, en principio multiloop, independientes y que cada uno intente hacer lo suyo. Bien, esto podría funcionar. El problema es que a lo mejor pues esta referencia, pues si por lo que sea, si me piden aquí en vez de 80 grados 90 o 95, pues a lo mejor resulta que esta referencia secundaria debería incrementarse. O sea, no es cierto que estas dos cosas sean referencias independientes, que el operador me las pueda subir y bajar a demanda. No. Esta referencia secundaria realmente depende de esta de aquí. Entonces el hacer un multilazo suponiendo que no dependen la una de la otra, pues quizás me deja corto, y al pedir de 80 a 90 grados y dejar esta otra en 30, entonces el actuador 2 satura. Entonces pues parece que la idea del cascada actuador extra de antes podría incorporarse aquí también, en el sentido de que si el actuador del tanque 2, esta resistencia, está a 190 voltios, pues lo que significa es que el tanque 1 está demasiado frío. Entonces, efectivamente, la tercera de las opciones que vamos a ver en este vídeo, de dos bucles, digamos, funcionando de forma coordinada, pues sería unir la idea de cascada actuador extra con la idea de gradual. ¿Cómo? Pues este será el controlador primario master otra vez, y yo tendré esa referencia de 100 voltios, alrededor del cual debería estar el punto de operación de esta resistencia, y si estoy mucho rato por encima de 100, es que el tanque 1 está demasiado frío, y si estoy mucho rato por debajo de 100, es que el tanque 1 está demasiado caliente, y por lo tanto esto me daría una referencia en cascada. Había una errata antes en la flecha. Una referencia en cascada que me dé este setpoint secundario. Claro que eso en lineal realmente a lo mejor sería el incremento sobre una referencia principal que diríamos, no, es que a ver, esto está diseñado para que esta temperatura sea alrededor de 40, y ya pues dependiendo de la demanda en el bucle primario de la derecha, pues ya decido si es de 30 o de 50, ¿vale? O sea, como siempre, todas estas señales son incrementos respecto a un punto constante de diseño donde se supone que es el óptimo de mi instalación. Pero en fin, en diagrama de bloques, pues básicamente este controlador slave me manda una referencia a un controlador slave del slave, ¿vale? O sea, este es el slave del cascada actuador extra y este es el slave de un cascada de sensor extra. Cuando un controlador manda una referencia a otro controlador, ese es el cascada sensor extra. Entonces este es el slave sensor extra y este es el slave actuador extra, pero master
sensor extra. Y bueno, pues esta estructura final sería la que combinaría el control gradual con el cascada actuador extra. De modo que, concluyendo y resumiendo, en este segundo vídeo hemos visto una estructura donde si hay dos actuadores y una sola referencia primaria, pues yo me invento una referencia secundaria y pongo dos bucles de control. Si la referencia que me invento es una referencia de punto de operación de un actuador rápido para que haya un bucle lento que la intente poner ese actuador en su punto de operación, bueno, pues entonces eso se llama cascada con actuador extra, cuando hay separación de escalas de tiempo. Y si la referencia que me invento y compro un sensor adicional, claro, pues es una referencia intermedia de temperatura, pH, grosor de una lámina de acero o lo que sea, pues eso se llama control gradual. Hay un sensor más y hay otro bucle, y en el control gradual pues no hay interconexión entre estos dos bucles, pero pues la tercera de las opciones que hemos visto es que se pueden combinar ambas, un cascada actuador extra que me dé esa referencia del bucle interno con sensor extra de control gradual, y por lo tanto esa sería pues la combinación más sofisticada, pero claro, necesitaríamos además un sensor extra, ¿vale? Mientras que en el cascada actuador extra puro no hay sensor adicional. Entonces, bueno, pues con todas estas configuraciones, tres que hemos visto en este vídeo, actuador extra, gradual, sensor extra y combinación de dos cascadas y gradual, y junto con las tres que habíamos visto en el primer vídeo de equilibrado de carga, rango dividido o override, bueno, pues estas 3 y 3, 6 opciones serían las posibilidades que yo tendría cuando yo tenga un problema con una variable controlada, primaria, principal, y dos actuadores. Bien hacer un único bucle de control utilizando algo de esto, o bien inventándome una referencia secundaria y utilizando algo de esto. El detalle ya de qué es lo mejor en cada proceso, pues claro, depende de la eficiencia y del coste por unidad de potencia de mis actuadores, del coste según lo grandes o pequeños que sean los actuadores, y de la tecnología específica, su precisión, de pHs, temperaturas o lo que sea. Ya digo, eso es detalle específico, pero bueno, hemos puesto pues suficientes ejemplos, sobre todo en control de temperatura, para que podáis haceros una idea intuitiva de qué significa cada una de las 6 opciones. Con lo cual, con esto terminamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.